Desde el monte de Sión se escucha un clamor. Israel levanta su voz con fervor. Por Jerusalén no callaremos hasta que su justicia resplandezca. Veremos día y noche clamamos sin cesar por la ciudad santa que Dios va a restaurar. Israel clama. Shalom, shalom, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier parte del mundo que te encuentres. Estamos aquí en una nueva semana, una semana preciosa, una semana de victoria, una semana de milagros, una semana donde pues vamos a ver la mano del Eterno, vamos a ver la intervención del Todopoderoso en cualquier situación que tú necesites, ¿sí? Porque esa es la especialidad del Padre, ¿verdad? Esa es la especialidad de Él, y cuando el ser humano ya no puede, cuando se han acabado las herramientas humanas, Él es especialista en actuar y hacer las cosas sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, con esta introducción vamos a empezar un nuevo tema a continuación del que dimos la semana pasada, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante, un tema pues que nos concierne a toda la humanidad, ¿verdad? La historia de Jacob y Esaú, ¿sí? Una historia, por un lado, un hombre que era muy estudioso de la Torá, un hombre que se deleitaba en la palabra, un hombre que se preparaba día y noche, ¿verdad? Dice que era un hombre de tienda, pero la palabra no especifica qué era lo que él hacía. El Midrash dice que él era un hombre que estaba siempre preparándose, era un hombre que estaba estudiando, era un hombre que pasaba toda su vida estudiando. Inclusive no fue sino hasta los 63 años que él salió de su casa, cuando Isaac le dio la bendición. Entonces hasta esa edad pues él ya era un hombre sabio, un hombre entendido de muchas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, se podría decir el otro lado de la moneda, ¿verdad? Esaú, un hombre que él decía que estudiaba, un hombre que él prácticamente le mentía a Isaac. Era un hombre que Isaac pensaba que él también estudiaba como Jacob, pero realmente no lo hacía. Y así muchas personas hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos simientes. Hay una simiente que viene de la raíz del Eterno, y hay otra simiente que viene de la serpiente. Entonces, la simiente de la serpiente no le interesa las cosas de Dios. La simiente de la serpiente simplemente cree en Dios, pero no le interesa. Tú le puedes hablar, tú le puedes presentar un Dios amoroso, un Dios de amor, un Dios de justicia, pero no le interesa. Entonces, este mensaje se llama multitud, o también podremos decir historia de una familia, historia de qué pasó con Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú, ¿verdad? Por un lado, Isaac amaba a Esaú, amaba tanto a Esaú como Jacob. Por otro lado, Rebeca amaba a Jacob más que a Esaú, podemos decir. Entonces, Isaac tenía, dice el Midrash, que Isaac tenía la confianza
de que él, si le daba amor, si le daba mucho amor, si le daba todo lo que necesitaba, él iba a cambiar. Y ese es algo que muchos padres hoy en día cometemos un error gravísimo. ¿Y saben cuál es? ¿Saben cuál es? Darle a nuestros hijos todo, lo que ellos pidan, lo que ellos quieran. Y muchas veces nos excusamos diciendo, no, yo quiero que él tenga lo que yo no tuve. Y realmente suena bonito, ¿verdad? Pero no es lo correcto, porque un niño o una niña que se cría o tiene un crecimiento a pedir de boca todo lo que él quiera, va a llegar un momento que va a tener que independizarse y ahí va a sufrir mucho. Entonces Isaac cometió ese error con Esaú. Él trataba de darle mucho amor, él trataba de que con el amor de padre él iba a cambiar, pero en realidad no fue así, porque él venía de una simiente contraria, ¿verdad? Entonces, esta historia está en el libro de Bereshit 25:19 y también podemos ver en Bereshit 28:9. Ahí ustedes pueden verificar y pueden ver este tema, ¿verdad? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Entonces, Isaac fue hijo de Abraham, ¿verdad? Todos lo sabemos. Isaac fue un sadik, un justo, un sadik, hijo de otro sadik. Es algo maravilloso porque Abraham tenía méritos de sobra. Abraham es el padre de la fe. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, Isaac siguió los pasos también de su padre. Y de esa manera pues podemos ver que cuando hay un buen consejo de un padre hacia un hijo, pues el hijo va a seguir el consejo del padre. Entonces cada día nos damos cuenta que las cosas que muchas veces pasan en una familia, podemos encontrarlas en la palabra. Podemos encontrar que Abraham fue un hombre de fe, un hombre que inculcó a su hijo la palabra, porque Isaac fue un hombre de Torá, fue un hombre que estudiaba, igualmente Abraham. Bueno, en ese tiempo no había la Torá escrita, fue dada pues ya más adelante a Moisés, pero había algo que se llama la Torá oral. Entonces eso era lo que él estudiaba, ¿verdad? Entonces el padre le dijo a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces de ahí vino Isaac, vino Jacob. Entonces cuando hablamos de simiente, viene de una raíz hebrea que se llama serat, que significa semilla o también semen, y quiere decir esperma. Por esto se habla de la simiente santa o descendencia de Abraham, que venía con la bendición de Hashem. Entonces, ahora, la palabra Yehudá significa adorador del nombre. Por ende, la simiente de adoradores vendría de esta tribu, de la tribu de Judá, Yehudá. Por eso es que la palabra judío, cuando alguien dice judío, no está hablando de una etnia, de una nacionalidad o de personas de un determinado territorio. En parte sí, ¿verdad? Porque judíos son los que viven allá en Israel. Pero la palabra judío o Yehudín significa en el hebreo adorador del nombre. Entonces, si usted es adorador del nombre, usted viene siendo un judío, ¿verdad? ¿Qué le parece esto? Usted es un judío, porque si usted adora el nombre, usted se convierte en un judío. Entonces, por eso se les llama judíos, porque fue la única tribu que regresó del exilio babilónico, ¿verdad? Tras estar cautivos 70 años en Babilonia. Pues las otras 10 tribus fueron esparcidas por el mundo hasta el día de hoy. Estas tribus están representadas por la tribu de Efraín, que están regresando ya con el sonido del shofar, con el sonido. Cada año suena el shofar, cada año, suena el shofar, y de esa manera pues el padre está trayendo a sus hijos, ¿verdad? Entonces, yo vuelvo y repito esto, que cuando nosotros
cuando antes éramos gentiles y conocimos a nuestro Mesías, conocimos a Yeshua HaMashiach, nosotros ya dejamos de ser gentiles. Hay mucha gente que dice, no, es que nosotros nunca dejamos de ser gentiles. Entonces, si usted nunca dejó o nunca deja de ser gentil, quiere decir que usted nunca aceptó al Mesías, porque el Mesías es judío, ¿verdad? Leemos un libro que es judío, seguimos mandamientos que son judíos. Entonces ya entendimos que la palabra judío o Yehudín significa el que adora el nombre, adorador del nombre. Es lo mismo como Israel, ¿verdad? Israel no es, bueno, es un lugar físico, pero ya hablando espiritualmente, Yisrael significa directo a él, es decir, los que se comunican directo con el Padre. Por eso es que el Eterno le cambió el nombre a Jacob, le puso Yisrael, porque Jacob significa el que suplanta. Entonces no podía darle una descendencia a un hombre que suplanta, tenía que cambiarle el nombre. Y así sucesivamente a la segunda esposa de Abraham, ¿verdad? También le cambió el nombre. Y así podemos ver a través de las escrituras personas que cuando han tenido un propósito con el pueblo del Eterno, ha habido que cambiarles el nombre por muchas cosas, porque el idioma hebreo tiene un simbolismo demasiado profundo. Entonces, con una letra que vaya con el contrario del propósito, va a haber un choque y ese propósito no se va a cumplir. Por eso es que el Eterno le tiene que cambiar los nombres. Bueno, ese es un tema un poquito más extenso que en algún momento hemos de compartir, ¿verdad? Entonces, el Padre le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí nos damos cuenta que el Mashiach debía ser del linaje de Abraham, ¿sí? Entonces todo aquello que no nace de la palabra no es de Elohim, sino del mundo. Los hijos de Abraham se conocen porque son adoradores y santifican al nombre, dice el texto. Ahora, aquí voy a hacer algo breve, pero quiero que ustedes mediten en esto. Dice que el Mashiach debe ser del linaje de Abraham. Cuando el ciego le decía, hijo de David, ¿verdad? Entonces, uno de los requisitos para que un hombre sea considerado el Mesías de Israel tiene que tener varias características. Y una de las características es ser descendiente de Abraham por medio de David, porque Natán le dijo a David, le dijo, de tu simiente, de tu cera, de tu semen, de tus entrañas saldrá aquel que se va a sentar en el trono eternamente, ¿verdad? Entonces, la primera condición tiene que ser descendiente directo del rey David por medio de Salomón. ¿Y quién era descendiente de David por medio de Salomón? El esposo de María, José. Yeshua era hijo de José, hijo biológico. No se sorprenda por eso, porque eso es real. Entonces, uno de los requisitos es que él tiene que ser hombre como usted y como yo, pero un hombre ungido. ¿Cuándo pasó a ser engendrado por el Padre? Cuando recibió la Tevilá, cuando recibió el bautismo de Juan. Y ahí dice que se abrió los cielos y dijo, este es mi hijo amado. Ahí lo engendra como hijo porque la energía que estaba con el Padre, Mashiach, descendió y se posó sobre él. Ya no era Yeshua, hijo del carpintero, ahora era Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces los hijos de Abraham se conocen porque son adoradores y santifican el nombre, dice. Y ya vamos a hablar un poco en otros temas acerca de lo del Mesías. Esto es algo maravilloso. Es decir que los hijos de Abraham, los adoradores del nombre, los que adoran en espíritu, estos son los que adoran en espíritu y en verdad, los que dice la palabra, que el Padre busca a estos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad.
¿verdad? Es decir, aquellos que guardan los mandamientos. Es decir, aquellos que, como dice Apocalipsis 7, ¿quiénes son estos? Estos son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Entonces, si usted solamente guarda mandamientos, por ejemplo, el judío originario, se podría decir, solamente guarda mandamientos, pero no tiene el testimonio de Yeshua. Entonces, acá hay muchas denominaciones que solamente guardan el testimonio de Yeshua, pero no guardan mandamientos, es decir, Torah. Entonces, ninguno de los dos son calificados para ser adoradores del Eterno. Los calificados son los que guardamos mandamientos y guardamos el testimonio de Yeshua. Esos son los que califican para ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Es fuerte, pero es lo real. Entonces, bueno, volvamos a lo de Jacob y Esaú. Entonces dice que cuando Rebeca estaba embarazada, dice que había una batalla en el vientre de ella. El Midrash dice que ella se quejó, ella se quejaba, ay, qué dolor, ay, que no aguanto, hubiera preferido no estar embarazada. Y por esa queja, ella perdió la oportunidad de ser la madre de las 12 tribus de Israel. Eso dice el Midrash. Si usted no sabe lo que es el Midrash, busque ahí en internet y diga el Midrash. El Midrash es algo maravilloso. ¿Ok? Entonces, dice que desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, desde que ellos pecaron, 2 simientes vienen peleando por el control del mundo. Y esto es cierto. La descendencia de Adán y los descendientes de la serpiente. Por eso dice la Escritura, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque Jacob venía de la descendencia santa y Esaú venía de la descendencia de la serpiente. ¿Verdad? ¿Por qué? Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué aborreció a Hashem a Esaú? ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Hashem sabía que Esaú era un engendro del maligno, lo que estábamos hablando, que venía a hacer daño y a estorbar el plan divino. Dice que la muerte entró y pasó a todos los hombres, ¿verdad? El pecado de nuestros padres le dio poder a los hijos del serpiente para que paralelamente entren en el mundo y lo controlen. Yeshua identificó a esta descendencia caída. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre a Satán, porque los deseos de vuestro padre a Satán queréis hacer. ¿Y a quiénes les dijo esto? A los religiosos, ¿verdad? A los que decían tener una imagen de piedad, una imagen. Por eso les dijo, ustedes son raza de víboras, ustedes son serpientes, son hijos de la serpiente, porque ustedes se visten como religiosos, son sepulcros blanqueados, por fuera son hermosos, pero por dentro están secos, están como huesos podridos. ¿Y qué le dijo al pueblo? Al pueblo le dijo, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Y ahí les dejo ahí ese pensamiento para que ustedes puedan ver dónde hoy en día hay eso, o dónde hoy en día hay la mayoría de lugares donde ustedes pueden encontrar eso, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un pasaje en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, donde dice, en el libro de Apocalipsis, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Eso está en Revelaciones 12:13. En este pasaje el dragón es la estirpe caída, ¿verdad? Porque aquí en la tierra hay 2 simientes. Usted puede ver personas que van caminando por ahí, pero usted solamente ve el cascarón. Pero internamente hay 2 simientes. La simiente santa y la simiente de la serpiente. Es por eso que usted, una persona, usted le puede predicar, usted le puede hablar del Eterno, usted le puede hablar de las maravillas que hace el Eterno. Usted le puede
decir, mira, tenemos que celebrar las fiestas, tenemos que guardar el Shabbat, ¿verdad? Tenemos que cumplir los mandamientos del Eterno. Pero ellos van a decir, no, eso ya pasó, eso no sirve, eso, ¿verdad? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que esas personas están siendo influenciadas por el dragón, están siendo influenciadas por la serpiente. Entonces, en este pasaje el dragón es la estirpe caída, como dice, a la que pertenece la serpiente antigua, que es el mismo Hasatán. La palabra Hasatán quiere decir el que se opone. Por eso es que cuando tú le hablas a alguien de las fiestas, tú le hablas a alguien del idioma hebreo, tú le hablas a alguien de que ser judío no es que tú te vas a ir a ese lugar, sino que es porque tú eres adorador del nombre y tú te vuelves judío porque tú estás siguiendo a un Mesías judío, tú estás siguiendo o tú estás estudiando un libro judío. Y él dice, no, ya solamente en Jesús ya estamos completos, dice por ahí, pero eso no es así. Entonces aquí podemos ver que la mujer que habla este texto es Israel, la descendencia de Adán, y el hijo es nada menos que nuestro Mashiach, Yeshua ben David, ¿verdad? En este siglo XXI la pelea continúa contra Babilonia, que es el sistema corrupto de naciones idólatras, y el remanente fiel, que son los creyentes en Yeshua HaMashiach, que tienen su testimonio y guardan sus mandamientos, lo que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, se habla mucho del remanente, que hay un remanente que el Padre está sacando, y es verdad. Este remanente, les digo así sinceramente, este remanente el Padre los está sacando de las iglesias, el Padre los está sacando de Babilonia, el Padre los está sacando de estos lugares, porque en estos lugares no se guardan mandamientos. Es triste decirlo, pero es la realidad. O sea, no lo hacemos en forma de acusación, pero realmente no se guardan mandamientos. Y Revelaciones 7 claramente dice que estos son los que han lavado sus ropas, los que guardan mandamientos, los que guardan el testimonio de Yeshua, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante que nosotros tenemos que hacer es dos cosas para ser considerados adoradores: guardar los mandamientos y guardar el testimonio de Yeshua. ¿Cuál es el testimonio de Yeshua? El mismo testimonio de Abraham, porque Yeshua no predicaba otra cosa que lo mismo que hacía Abraham. Hablamos en enseñanzas anteriores que Abraham era un hombre piadoso, que Abraham era un hombre que si alguien pasaba por su casa, él dice que lo llamaba, le decía, hermano, hermana, venga, aliméntese primeramente, antes que se vaya, usted vaya comiendo. El amor al prójimo. Entonces, este amor al prójimo es lo que nos convierte en hijos, ¿verdad? Cuando nosotros nos preocupamos por los demás, cuando nosotros hacemos algo adicional por alguien. Entonces, en otro pasaje de este mismo autor, vemos las dos simientes confrontadas en un ultimátum, dice. En Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces aquí podemos apreciar el triunfo final de nuestro Mashiach, del Mashiach ben David, ¿verdad? Bueno, ¿por qué le digo Mashiach ben David? Ben significa hijo, ¿verdad? Hijo de David. Mashiach, hijo de David. Porque, bueno, el Mashiach tiene varias etapas de transición. Tiene el Mashiach ben Yosef, que es el Mashiach sufriente, ¿verdad? El que vino a sufrir aquí en la tierra, el que lo mataron, el que sufrió. Pero el Mashiach ben David es el Mashiach que ya viene en justicia, que viene en poder, que viene ya como rey a reinar aquí en la tierra. Entonces, vamos a regresar nuevamente a la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jacob?
Entonces dice que uno de los patriarcas hebreos, hijo de Isaac y Rebeca y nieto de Abraham, al recibir la bendición de su padre y de sus derechos de primogenitura, Jacob huyó a la casa de su tío Labán, para quien trabajó durante muchos años y cuyas hijas Lea y Raquel desposó. Sus esposas y sus esclavas Silpa y Bilha le dieron 12 hijos que se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Lea dio a luz a Isaacar, Yehudá, Leví, Rubén, Simeón y Zebulón. Raquel a Joseph y Benjamín. Silpa a Gad y Aser, y Bilha a Dan y Neftalí. El relato de Jacob se narra en el libro de Génesis, Bereshit 25:35. Bueno, hay muchos acontecimientos y muchas cosas que pasó Jacob, pero en el libro de Génesis ustedes pueden ver ahí, pueden también leer el tema de la escalera de Jacob, todo eso está en el libro de Bereshit 28:10, Bereshit 32:24, Bereshit 36:8, cuando Jacob peleó con el ángel. Pero quiero centrarme en algo muy importante, que es las dos naturalezas que todos tenemos, ¿verdad? Las dos naturalezas que muchas veces pelean entre sí. Y esto es el simbolismo de lo que pasaba en el vientre de Raquel, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba en el vientre de Raquel? Dice que los dos había gemelos en su vientre, ¿verdad? Estaban Jacob y estaba Esaú. Entonces ellos dice que peleaban, dice que luchaban. Dice que cuando Raquel pasaba por una yeshiva, que es el lugar donde se estudiaba o donde se estudia la Torá, dice que Jacob se estremecía y eso le causaba mucho dolor, porque él ya desde su vientre, él ya porque era una alma que anhelaba ya empezar a estudiar. Y eso es algo increíble, es algo maravilloso. En cambio Esaú, él cuando ya pasaban de eso, también dice que se estremecía, que se movía. En cambio él quería salir, pero quería salir para hacer otras cosas. Él no quería saber nada de la Torá. Entonces aquí podemos ver las dos naturalezas, ¿verdad? Una naturaleza que se interesaba por el Eterno, una naturaleza que por eso dice la palabra, desde que estabas en el vientre, desde antes que te conciba tu madre o tu padre en el vientre, desde antes que tú entres en el vientre de tu madre, yo ya te conocí, dice el Eterno. Entonces, eso era lo que pasaba con Jacob. Jacob estaba pues ya ansioso de salir. Entonces, Jacob y Esaú nacieron. Pero ¿qué pasó? Dice que con el nacimiento, primero nació Esaú. Pero Jacob dice que tomó el talón de Esaú, y en eso que iban saliendo dice que le destrozaron internamente las entrañas a Raquel. Y dice que se vino en hemorragia. Eso dice el Midrash. Entonces ella quedó imposibilitada de tener hijos. Nunca más pudo tener hijos. Por esa razón. Entonces ellos fueron creciendo. Dice que los dos iban a estudiar. Jacob era un hombre muy inteligente, era un hombre que se preocupaba, pero en cambio Esaú, él estaba presente, su cuerpo estaba ahí, pero su mente estaba en otro lado. Su espíritu estaba pensando en cazar, pensando en hacer guerras, pensando en robar, pensando en estafar, pensando en matar a alguien, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver hoy en día. Las dos simientes, una simiente que quiere buscar del Eterno, la simiente que quiere salir adelante, la simiente que quiere incentivar a sus hijos que conozcan del Eterno. Y tenemos la otra simiente, ¿verdad? La otra simiente que solo se preocupa por asaltar, que se preocupa por hacer cosas que no tienen nada que ver con el Eterno. Entonces, esas dos simientes dice que van a estar en continua batalla hasta el fin de los tiempos. Lo que se habla
si no me equivoco, en el libro de Mateo, del trigo y la cizaña, ¿verdad? Esa es otra alegoría de las dos simientes que hay aquí en la tierra, de la naturaleza caída que el cristiano dice la carne, ¿verdad? La naturaleza caída y por otro lado, la naturaleza santa, la que quiere adorar, la que quiere levantarse, la que quiere sacar adelante o la que quiere hacer brillar el nombre del Eterno aquí en la tierra. Ahora, vamos a otro tema pues que también es muy importante, de la venta claro, sería en este caso de la venta, ¿verdad? De la primogenitura que tenía Esaú. Esaú tenía un derecho, ¿verdad? Tenía un derecho por ser el primero, por haber sido el primogénito. Él tenía el derecho de recibir todas las bendiciones, pero su naturaleza no le permitió y el padre tuvo que hacer algo. Entonces dice en el libro de Bereshit 25:30, dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer este guiso rojo. Eso está en el libro de Génesis. Entonces la Torá dice claramente que Esaú vendió su primogenitura por el guisado de lentejas, es decir, un guiso rojo. ¿Por qué estaba haciendo lentejas Jacob? Es algo muy importante. A veces uno dice, bueno, lentejas, estaba haciendo una menestra y ya. Pero no, todo tiene un significado. ¿Cuál es el significado? En ese tiempo, cuando una familia estaba de duelo, se comía lentejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lenteja es redondita y ahí podemos ver el círculo de la vida, ¿verdad? Nace, muere. Eso era el significado en ese tiempo. Entonces dice que Saúl estaba con mucha hambre. Él había ya pasado, había estado en el campo, había venido cansado y tenía mucha hambre. ¿Qué nos da a entender esto? Que a él no le interesaban las cosas espirituales, a él solamente le interesaba alimentar la carne, el físico, la naturaleza caída. En cambio, Jacob era un hombre que se interesaba por la parte espiritual. Entonces, él no pensó, estaba con un deseo de comer, pero tan grande, que él no le interesaba, o no podía pensar, no le interesaba si es que le daba la primogenitura o no le interesaba lo que iba a perder. Entonces dice que la Torá claramente dice que Esaú vendió su primogenitura por el guisado de las lentejas, ¿verdad? Es decir, un guiso rojo. No sé, tal vez algo le puso Jacob para que se convierta en rojo, tal vez un ají, qué sé yo. Por esto fue llamado Edom, que significa rojo. Por eso ustedes pueden ver en las escrituras que vemos los edomitas, el rey de Edom, porque la palabra Edom significa rojo, y todas estas descendencias son de Esaú. Pues se desató en aquel tiempo una hambruna semejante a la que hubo en los tiempos de Abraham, ¿verdad? Había mucha hambre. Entonces Esaú lo que hizo fue menospreció su primogenitura. Entonces Jacob le dijo: véndeme este día tu primogenitura. He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Entonces Esaú no creía en la vida después de la muerte. Por eso decía: yo me voy a morir, yo para qué quiero aquí esto, si ya cuando uno se muere ya no hay nada. Así hay mucha gente que dice, ¿verdad? Yo no creo que haya algo más allá después de la muerte, porque ya cuando uno se muere ahí todo se acaba. Hay comunidades que piensan así. Y mire quién pensaba así: Esaú, el hijo de la serpiente, pensaba así. Entonces ya sabemos de dónde viene este pensamiento. Esaú menospreció el derecho de primogenitura y por ende las bendiciones mayores. Jacob, tal vez muchos pensarán que Jacob era un ladrón. Jacob no le robó nada a Esaú. Simplemente tomó su derecho como hijo de la promesa y descendiente de Sem. Esaú no alcanzó la bendición porque las bendiciones son para los que viven en tiendas y la primogenitura para los que obedecen la Torá. Cuando se habla de tiendas,
quiere decir una persona que está preparándose en lo espiritual. No es que pasaba en la casa con los brazos cruzados, pasaba viendo televisión, pasaba en el celular, en el TikTok, en el Facebook, en el YouTube, y de ahí pasaba cocinando. No. Jacob era un hombre que pasaba estudiando día y noche la Torá oral, los mandamientos no ágiles. Era un hombre que estudiaba de día y de noche. ¿Ok? Entonces, por eso dice Saulo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu, viviréis. ¿Qué le pasó a Esaú? Pues él murió porque estaba viviendo, porque él se preocupaba más por la carne, ¿verdad? Por su cuerpo físico. Entonces, Esaú es el príncipe que gobierna la corriente de este mundo, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Podemos ver también, ¿por qué se dice que es el príncipe que gobierna? Porque dentro de Esaú estaba este espíritu, ¿verdad? Es algo maravilloso. Ahora, Isaac tenía algo en él, tenía una bendición sobre él. Que esta bendición había venido del Eterno sobre Abraham, y Abraham le transmitió esa bendición a Isaac. Ahora el trabajo de Isaac, porque Isaac ya estaba viejito, ya dice que no veía, y él ya sintió la necesidad de transmitir esta bendición a su primogénito. Entonces él quería transmitirle esta bendición a Esaú. Tal vez, porque era su primogénito, ¿no? Pero él no pudo tal vez, o no supo discernir que Esaú no debía llevar esta primogenitura, porque, el Midrash dice que Esaú siempre le mentía a Isaac. Por ejemplo, dice que Isaac le preguntaba, dice que le decía: mi hijo, ¿qué aprendiste hoy en la yeshiva? Y que le decía, se inventaba cualquier tema, ¿verdad? Entonces ya lo convencía por ahí. Esaú era mentiroso, Esaú era asesino, Esaú dice que era lleno de pelos todo el cuerpo, era muy velludo, y el simbolismo de vello viene de la naturaleza caída en el hebreo, ¿verdad? Jacob se llevó la mayor bendición y su hermano la menor. Hoy en día los que están produciendo los dolores de parto son los hijos de la cabra peluda, los descendientes de Esaú, los hijos del maligno. Por eso él era muy velludo, porque tenía un simbolismo de la cabra peluda, que son los hijos del maligno. Esaú, con sus armas de caza, está dominando el mundo con la violencia y con fundamentalismos, pero al final el más rudo le rendirá tributo al menor a los hijos de Israel. Al final de los tiempos, los hijos de Jacob gobernarán la tierra, y los hijos de Esaú o Edom serán echados al Seol. Hoy somos débiles, pero en el futuro, al final del Olam Hasé, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, seremos los herederos de la tierra. Mientras tanto, debemos seguir habitando en las tiendas de Shem, dedicados al estudio de la Torah oral y escrita en el Lashon HaKadosh, que es el idioma del Shamayim, ¿verdad? Por eso es muy importante. Cuando nosotros, les cuento así un poquito, ¿verdad? Cuando nosotros como familia conocimos este conocimiento, o más bien dicho, llegamos a este conocimiento y conocimos que hay mucho más allá de estar en cuatro paredes, en una congregación, en una iglesia, de estar escuchando a un pastor, de estar sentados los domingos, nos cansamos de eso. Y el Padre nos llamó y dijo: salgan de ahí, porque yo les voy a indicar algo más, les voy a enseñar algo más. Entonces el Padre nos llevó al conocimiento, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos en el conocimiento del hebreo, hemos conocido las fiestas, ¿verdad? El Padre nos reveló el Shabbat, que es algo maravilloso. El Padre nos ha revelado sus fiestas. Ahorita ya viene Hanukkah, ¿verdad? Ahorita en diciembre, el 15, el 18 de diciembre ya es Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? La fiesta de las luces, la fiesta de los milagros, donde encendemos esta menorá, encendemos las luces. Es un mes de milagros, donde van a haber muchos milagros, ¿verdad? Entonces,
Esto es algo maravilloso. Conocer, llegar a este conocimiento, comenzar a conocer el hebreo, comenzar a conocer la cultura del cielo. Porque la palabra dice la cultura de los pueblos son vanidad. Pero la cultura del cielo, la cultura hebrea, eso es algo maravilloso. Y es algo que nosotros, los que ya no somos gentiles, tenemos que seguir incursionando. Si tú te consideras gentil y ya abrazaste al Mesías de Israel, pero aún no has ingresado en el camino de las fiestas, las fiestas del Eterno. Recuerde que en el libro de Deuteronomio dice, estas son las fiestas del Eterno. No dice estas son las fiestas de Israel, o no dice estas son las fiestas de los judíos. Dice estas son en otras traducciones dice estas son las fiestas del Señor. Entonces, si el creador del cielo y la tierra, si el creador del universo, si el creador de todo lo que existe tiene sus fiestas, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como hijos? Pues también celebrar, ¿verdad? Si el Eterno puso sus leyes universales, si el Eterno puso sus leyes aquí en la tierra, ¿verdad? A los que Él considera su pueblo, no a los cristianos, no a los mormones, no a los testigos de Jehová, no a los católicos, a su pueblo. Por eso es que yo siempre digo, usted no es cristiano, usted no es católico, usted no es mormón, usted no es testigo de Jehová, usted no es bautista, usted no es de ninguna religión. Cuando usted ya acepta a Yeshua y usted comprende de que usted tiene que seguir los mandamientos, usted se convierte en hijo, porque solo existen dos pueblos, existen judíos y gentiles. Entonces estos dos pueblos, cuando usted ya sale de acá, ¿verdad? Y se fusiona al pueblo de Israel, usted ya no es gentil, por eso dice, de los dos pueblos hace uno solo, ¿verdad? Y no es que usted se va a ir a Israel. La palabra Yisrael quiere decir directo a él. Entonces, si usted aún no me cree, si usted aún está con esa duda en la mente, pues pregúntele al Eterno, dígale, Padre, ¿qué tengo que hacer? Y Él le va a ir direccionando así como nos direccionó a nosotros, así como nos mostró esto que es algo maravilloso. Bien, entonces esa naturaleza caída que hubo en cada uno de nosotros o que todavía de pronto quiere resurgir, ¿a cuál de las dos estamos alimentando? ¿Estamos alimentando a Esaú o estamos alimentando a Jacob? Alimentemos más a Esaú, estudiemos la Torá, estudiemos los mandamientos, estudiemos el hebreo, estudiemos los códigos que hay en la palabra, alimentemos el alma. Por eso dice la palabra, en medida que tu alma prospere, también prosperará en lo material, también prosperaremos nosotros, ¿verdad? No me queda nada más que decirles, pues, que sigamos adelante alimentando a ese Jacob que tenemos adentro. No alimentemos a Esaú, no, porque el tiempo es maravilloso y el tiempo se podría decir, el peor enemigo de las personas, porque desperdiciar un minuto de nuestro tiempo aquí en esta tierra es realmente, eso es un pecado realmente, para mí, no está eso en la palabra, pero para mí desperdiciar el tiempo, ese es un pecado tremendo, porque no va a haber más tiempo. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de estudiar, es tiempo de buscar la presencia del Eterno, es tiempo de seguir los mandamientos, es tiempo de aceptar el llamado del Padre. El Padre está llamando a mucha gente, por eso dice la palabra, muchos serán los llamados. El Padre te llama a ti en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, pero haz que Él te escoja, hagamos que Él nos escoja. Porque la palabra dice, muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Si tú sientes que eres llamado, comienza a prepararte para que Él te escoja, ¿verdad? Es como cuando usted se va a presentar su carpeta en un trabajo. Hay un montón así de carpetas, 100 carpetas, y llaman a todos a una entrevista, ¿verdad? ¿A quiénes son los que les dan el puesto? Los que los escogen, los que están más preparados, a los que tienen más experiencia, ¿verdad? Entonces, así mismo es en el reino, tal cual, ¿verdad?
Tenemos que prepararnos para que el Eterno nos escoja y para que el Eterno nos ponga en un lugar de privilegio. Muchas bendiciones y sigamos adelante. Shalom, shalom.